Una escalera se apoya contra una pared vertical. La parte superior de la escalera se desliza hacia abajo a una velocidad de 2.5 pies por segundo. ¿Cómo es el ángulo de elevación de la escalera que cambia cuando la base de la escalera está a 5 pies de la pared? Mirando el diagrama de abajo, etiquetemos los tres lados del triángulo rectángulo. Vamos a etiquetar la pata horizontal X, la pierna vertical y la hipotenusa, que sería la longitud de la escalera, Z. El ángulo de elevación es este ángulo aquí en el triángulo rectángulo. Vamos a etiquetar el ángulo de elevación θ. Y ahora volvamos a la información proporcionada. La parte superior de la escalera se desliza hacia abajo a una velocidad de 2.5 pies por segundo. Así que la parte superior de la escalera aquí se mueve hacia abajo a una velocidad de 2,5 pies por segundo. Observe cómo esto indica que d/dt es igual a menos 2.5 pies por segundo. Sabemos que es negativo porque y está disminuyendo 2,5 pies por segundo. Estamos intentando determinar el cambio en el ángulo de elevación, que es de θ/dt. Justo cuando la base de la escalera está a 5 pies de la pared, es decir, cuando x es igual a 5 pies. Hay una más importante cosa que hay que notar aquí. No tenemos la longitud de la escalera, pero z es una constante porque la longitud de la escalera no va a cambiar. Y ahora necesitamos escribir una ecuación que involucre el ángulo θ. Y queremos incluir la hipotenusa o z porque es una constante, lo que significa que no va a cambiar de valor. También queremos incluir y porque sabemos d/dt es de menos 2.5 pies por segundo. Entonces, usando el ángulo θ y estos dos lados del triángulo rectángulo, fíjate cómo y es el lado opuesto y z es la hipotenusa, y por lo tanto va a usar la ecuación sin θ. Es igual a y dividido por z. Y ahora porque estamos buscando de θ/dt, lo diferenciaremos ambos lados de la ecuación con respecto a t. Tenemos la derivada de sin θ con respecto a t igual a una derivada de, y dividido por z con respecto a t. Pero de nuevo, porque sé que z es una constante, voy a escribir y dividido por z como un dividido por z por i. Y ahora vamos a diferenciar ambos lados con respecto a t. A la izquierda, cuando diferenciar sin θ con respecto a t, necesitamos para aplicar la regla de la cadena y, por lo tanto, tendremos un factor extra de θ/dt. La derivada del seno θ con respecto a θ es coseno θ. Y porque nos estamos diferenciando con respecto a t, tenemos tiempos de θ/dt. Igual, a la derecha, de nuevo porque sabemos que z es una constante, voy a tratar un dividido por una z como constante. Por lo tanto, el derivada con respecto a t va a ser un dividido entre z por d/dt. De nuevo, trato a z como una constante. Por ejemplo, si z fuera, digamos, 10, la derivada de 1 10 veces, y con respecto a t sería 1 10 veces d/dt. Así que, de nuevo, estamos tratando z como una constante aquí porque sabemos que es una constante. Sabemos que es la longitud de la escalera. Simplemente no sabemos cuál es esa longitud. Y ahora tenemos que resolver el ecuación para de θ/dt, pero trabajemos primero con coseno θ. Volviendo al triángulo rectángulo, observe que el coseno θ es igual a la proporción del lado adyacente de la hipotenusa, que sería x dividido por z. Así que reemplacemos el coseno θ con x dividido entre z, lo que nos da x dividido por z por de θ/dt. Es igual a un dividido entre z por d/dt. Y ahora para resolver de θ/dt, multiplicamos ambos lados de la ecuación por el recíproco de x dividido por z, que es z dividido por x. Y ahora simplificando a la izquierda. El producto de los dos recíprocos es 1, dejándonos con de θ/dt. Igual, a la derecha. Observe cómo las z realmente simplifican, z dividido por z se simplifica a 1, dejándonos solo un dividido por x veces d/dt. Y ahora podemos determinar de θ/dt porque estamos intentando encontrar de θ/dt cuando x es de 5 pies, y d/dt es de menos 2.5 pies por segundo.
Esto nos da 1 dividido por 5 veces menos 2.5, que es igual a menos 1,2. Y esto es medir el cambio en el ángulo con respecto al tiempo en segundos. Y por lo tanto, las unidades hay radianes por segundo. Así que si la parte superior de la escalera se desliza hacia abajo a una velocidad de 2.5 pies por segundo, justo cuando la base de la escalera está a 5 pies de la pared, el cambio en el ángulo de elevación es de menos 1,2 radianes por segundo. O podemos decir que el ángulo de elevación disminuye a una velocidad de 1,2 radian por segundo. Espero que te haya resultado útil.